Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. De la mañana con 33 minutos, 9 con 33, hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 para este día de hoy, lunes ya, 10 de agosto. ¿Cómo le ha ido en este mes de agosto? Mes tranquilo, mes donde la mayoría de los operadores seniors salen de vacaciones y dejan ahí pues a los juniors, ¿no? Diciéndole, mira, no me saque las cosas de este rango, mientras todo se mueva por este sentido, todo va bien, así las cosas en este mes de agosto, y por eso es que, digamos que las tendencias no son muy partidarias de hacer nuevos extremos, y parece que es lo que estamos observando con el dólar index, que ya desde el final del viernes mostraba que los datos de el non-farm payroll no convencieron para llevar al dólar más allá. Ahora, si bien eso ha pasado, no ha convencido para llevar al dólar más allá de los máximos que mayormente estaban por ahí de los 98.17 en el dólar index, tampoco parece que sea suficiente para arrastrar a el dólar mucho más abajo de los soportes claros que tenemos en los 96.29. Me parece que mayormente la apuesta sería mantenerse en ese rango en la espera de más información. El día de hoy en la mañana en Bloomberg estaba viendo a Tom King, que había entrevistado a Alan Greenspan. ¿Se acuerda usted? El que era el presidente de la Reserva Federal, ese que le medían el grueso del portafolios para saber si iba a tomar o no una decisión de política monetaria, y que bueno, pues fue un mítico personaje de la Reserva Federal durante varios mandatos presidenciales. Ha sido uno de los gobernadores de la Fed que más ha durado en su cargo. Bueno, pues resulta ser que Alan Greenspan estuvo haciendo algunos comentarios sobre lo que está pasando con la economía, y él dice que está preocupado por, imagínese usted, la inversión de capital allá en Estados Unidos, que no se está haciendo, las compras de artículos que están hechos para durar 20 años o más, no se están moviendo en la forma necesaria para implementar un crecimiento en la productividad de Estados Unidos. Y si Estados Unidos está preocupado por su productividad, bueno, al resto del mundo, ¿qué le puede pasar, no? Estamos hablando de un señalamiento interesante. Vamos a ver cómo sigue jugando con esto, pero empieza a abrir ciertas cifras, digamos, más allá de lo que muy cerradamente todo el mundo está observando, o muy enconadamente todo el mundo está observando, que tiene que ver pues con los datos meramente de laboral y de inflación. También hacían un comentario muy interesante antes de eso, antes de esa entrevista. Estaban hablando sobre algunos comentarios que estuvo haciendo el señor Fisher, precisamente sobre el que también es de la Reserva Federal, el vicepresidente de la Reserva Federal, sobre el tema de el error que podrían tener algunos banqueros centrales a la hora de enfocarse en su política monetaria a el dato meramente de inflación. Él explicaba que el problema con, no Fisher, sino alguien que estaba hablando de lo que Fisher estaba hablando, o alguien que estaba comentando lo que Fisher había dicho, decía, es que es un problema que le ocurre muy seguido al Banco Central Europeo, que se fija mucho en el tema de la inflación, y de repente pues se dan cuenta que la inflación es un indicador que tiene rezago, ¿no? O sea, que no lo puedes tomar, digamos, su pulso a tiempo corriente, a diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, con el mercado laboral, el dato del empleo, que es un poco más, digamos, cercano a la realidad inmediata. Entonces, pues ahí venían ciertos comentarios interesantes en ese sentido. Vamos a ver cómo siguen las cosas, de que todo el mundo sigue esperando y está sentado a ver qué va a pasar con la decisión de política monetaria
de la Reserva Federal, y todo el mundo, digo, a los banqueros centrales de todo el mundo no les gusta reconocer que están danzando a la música que ponga la Fed, pero en la realidad de los hechos me parece que eso es inevitable, ¿no? O sea, aquí el punto importante, porque todo el mercado está haciendo eso, es ver qué hace la Fed, a qué horas lo hace, y entonces a raíz de esto reaccionar, ¿no? Y salir con pues decisiones que se acomoden a esta situación. Tratarse de adelantársele a la Fed en este momento me parece que es jugar a la ruleta, porque creo que queda claro que de alguna manera las opiniones están tan divididas al interior de la Reserva Federal. Por ejemplo, veíamos que la semana pasada pues uno de los gobernadores de la Reserva Federal, digamos de centro, daba indicaciones para mí que esto ya está listo para subir las tasas en septiembre, indicando que si alguien que normalmente no está ni a favor ni en contra de una de las dos posturas, de subir o mantener las tasas, da esa señal, pues de alguna manera implica que estamos más cerca de que se suban las tasas, ¿no? Si que es centrista dice, pues a mí se me hace que ya estamos listos para empezar a subir las tasas para la próxima reunión de septiembre, aunque obviamente todo depende de los datos, pues implicaba que estaba más cerca. Y ahora vemos a este vicegobernador de la Reserva Federal, el señor Fisher, diciendo, pues mire, realmente no hay prisas, ¿no? O sea, habrá que ver los números y no hay un sentimiento de prisa, decían en sus palabras, de subir las tasas de interés tan pronto como en este próximo mes de septiembre. Vamos a ver qué dice el reporte laboral que se va a publicar a principios de septiembre, que corresponde al mes de agosto, para tener el último pulso, pero también vamos a observar qué pasa con las encuestas de gestores de compra, ¿no? Qué pasa con la producción allá en los Estados Unidos, qué tal está el avance del dinamismo de la economía de Estados Unidos, para tener, digamos, una sensación clara de lo que podría estar pasando. Podría ser el mensaje que se permeaba de este muchacho. Pero bueno, así las cosas en esta mañana, donde por el otro lado en Europa tuvimos otra vez una sesión que no tenía prácticamente fundamentales, que dependió mucho de lo que pasó en China y de los datos que le voy a tener aquí en un rato más en este espacio de punto 9, y que nos ha dejado un mercado pues relativamente con movimientos amplios en la expectativa de qué es lo que va a pasar con el rescate de Grecia. En Alemania los titulares dicen, no nos vamos a apresurar por tomar una decisión para el rescate de Grecia. Esto lo declaraba el gobierno de la canciller alemana Angela Merkel, que bueno, pues no se precipitaría a la hora de aprobar el tercer rescate de Grecia. También vamos a hablar de eso en un momento más. Déjeme ir con el recorrido del mercado. El Dow Jones en esta mañana lo tengo, subiendo. Déjeme y le cuento cómo están las cosas. Mire, en el primer trade del día, el Dow Jones estuvo subiendo 0.46%, equivalente a 79.84 unidades, tocando las 17.453 unidades, y de ahí que se arranca hacia el alza, y ahorita lo tengo con una ganancia del 0.91%, cotizando en las 17.530 unidades. El DAX Industrial de Alemania está ganando el 0.60% en las 11.559 unidades. Lo tengo. CAC 40 de Francia ganando el 0.51% también, está en las 5.181 unidades, mientras que el FTSE 100 de Inglaterra lo tenemos perdiendo 0.38% en las 6.693 unidades. En lo que es la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio gana el 0.41% y cierra este lunes en las 20.808 unidades, mientras que el Standard & Poor's asiático pues reacciona bien al desinfle de la economía de Asia, de China en principal, y pues de todos modos termina esta jornada con una ganancia del 0.60% en las 5.509 unidades. En los commodities, el West Texas Intermediate sigue cayendo 0.52%. Vamos a hablar un poco sobre la caída de los precios del crudo. Estamos hablando el día de hoy de una cotización para el West Texas Intermediate de 43.67. El Brent del Mar del Norte, el crudo que se negocia ya en Europa, está en 48.73,
apenas rebotando 0.25%. Oro y plata con pequeños movimientos hacia el alza, más marcados en la plata como siempre, que suele ser más volátil. El oro en esta mañana está ganando $2.20, está en 1095,50 más o menos. Y la plata, estamos hablando de una ganancia de 0.71%, 10 centavitos el día de hoy, y cotiza en los 14,91. El dólar index, un movimiento hacia el alza del 0.21%, rebotando de la caída que hizo al final de la jornada del viernes y el arranque de la sesión americana. Y en el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, pues reciente presión, el peso mexicano vuelve a subir 0.51% en esta mañana y está en 16,19, todavía no son nuevos máximos, 16,19 la cotización del dólar con respecto al peso mexicano. También se deprecia 0.1% el peso colombiano, lo tengo en esta mañana en los 2.938, ganando 1.7 el dólar con respecto al peso colombiano, equivalente al 0.1% de desliz para el peso colombiano. El peso chileno con una muy ligera caída del 0.17% la cotización del dólar, es decir, se aprecia el peso chileno. El cruce baja otra vez a los 676.82 con respecto al cierre de este viernes. Y sin cambios tengo en esta mañana al peso argentino en 9.20, al sol peruano en 3.1930, al peso boliviano en 6.83 y al dólar yuan en 6.2085. Voy a un corte comercial y regreso enseguida con más aquí en esto que es Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaselliott.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaselliott.com. Nota importante, Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 45 minutos. Y vamos a comenzar con la información del día de hoy. Fíjese usted que en esta mañana de este lunes, bueno, pues nos encontramos con el titular de que el gobierno de la canciller alemana Angela Merkel habría señalado que no se precipitaría a la hora de aprobar el tercer rescate de Grecia. Naturalmente una rápida conclusión de las negociaciones sería deseable, pero no debemos olvidar que se trata de un programa de 3 años, un programa con una amplia lista de reformas y de medidas adicionales, un programa que debería de ser una base fiable de largo plazo para la cooperación, señaló el portavoz de Angela Merkel, Steven Seibert, durante la rueda de prensa de esta mañana. El rigor deberá de prevalecer sobre la rapidez, terminaba sentenciando. Atenas y sus acreedores están bajo presión para firmar un tercer rescate antes del 20 de agosto para evitar que Grecia incurra en impago de 3.200 millones que le debe al Banco Central Europeo entregar para esa fecha. Grecia y sus acreedores, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, junto con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, mantienen negociaciones con el fin de otorgar al país heleno un paquete de rescate de hasta 86.000 millones se calcula y concederle un primer tramo de ese rescate a tiempo para este pago del 20 de agosto. Una fuente europea señaló durante el fin de semana que se han logrado muchos progresos, aunque no especificó en qué áreas. Estamos dispuestos a un rápido análisis del acuerdo esta semana si fuera necesario, señalaba el portavoz del Ministerio de Finanzas de Alemania, el señor Jörg Weisgerber. Sin embargo, la calidad prevalecerá sobre la rapidez, también sentenciaba. El portavoz dijo que Grecia debería de acordar una ambiciosa planificación presupuestaria y fiscal, una estrategia de financiamiento creíble y una reforma de las pensiones que sea sostenible. Las necesidades de financiamiento de Grecia y la sostenibilidad de su deuda dependerán de estas medidas,
aclaraba el señor Weisgerber. Y bueno, pues el nuevo rescate es un asunto polémico allá en Alemania, que es el mayor de los acreedores de Grecia. El Bundestag y los parlamentos de otros países europeos también deberán de aprobar este tercer rescate. Y sobre este tema, bueno, la complicación, acuérdese que en las últimas encuestas que se tenían durante la parte más álgida de la crisis de Grecia, ya más de la mitad de los alemanes pues decían que no se le debería dar más dinero precisamente a los griegos para que se sostengan dentro de la eurozona. Es decir, más de la mitad de la gente decía, ¿sabes qué? Yo creo que con Grecia hasta aquí llegamos y eso sería lo más saludable a sostener. Entonces, pues complicada la situación para los políticos allá en Alemania, que pues finalmente se deben a sus bases, digamos, de votación, ¿no? Para poder estar entregando los resultados que el pueblo espera, y es un volado político el de repente seguir apostándole a el sostener a Grecia dentro de la eurozona, aunque obviamente la apuesta está hecha en la medida en la que el ruido, yo supongo que Angela Merkel calcula que el ruido de una salida de Grecia podría hacerle más daño a la economía de los alemanes que la permanencia de Grecia, y en tanto el costo de rescatar a Grecia no excede el del ruido que provoque su salida, me parece que Angela Merkel sí seguirá dispuesta a esto, pero le va a vender caro el riesgo de estarlo apoyando a los griegos. Es decir, les tiene que sacar algo realmente draconiano para que pueda decirle a su pueblo, mira, sí les vamos a dar más dinero, pero vea lo que se están comprometiendo, ¿no? Eso es básicamente la idea de este escenario. Normalmente en este espacio no hablamos mucho de las compras de la Berkshire Hathaway ni de ningún otro fondo de inversiones cuando se trata de acciones, pero en esta ocasión sí, porque se está interpretando como una apuesta por la manufactura allá en los Estados Unidos, la que hace el fondo de Warren Buffett, la Berkshire Hathaway, que anunció este lunes que ha acordado comprar a la Precision Castparts por unos $32 mil millones, lo que supondría la mayor compra de la historia en este fondo dirigido por Warren Buffett, el legendario millonario de Estados Unidos. Y bueno, pues la oferta de $235 por acción supone una prima del 21% respecto al cierre de la Precision de 193.88 por acción que tenía este viernes. Incluyendo la deuda, la operación asciende a 37.200 millones. Precision Castparts, con sede en Portland, Oregon, y valorada en casi 27.000 millones al cierre de este viernes, suministra componentes para aviones y fabrica equipos para centrales eléctricas y la industria del petróleo y el gas. Berkshire ya es uno de los mayores accionistas de esta compañía, controlando el 3% en este instante, y luego de la operación, y bueno, pues la Precision Castparts conservaría su nombre y su sede en Portland. Se espera poder completar la operación en el primer trimestre del próximo año. Esta compra volverá a remodelar a la Berkshire, que en la última década, a través de adquisiciones, ha pasado de ser una compañía basada principalmente en el sector de seguros, dicen por acá, a ser una empresa diversificada, centrada en los negocios de ferrocarriles, servicios públicos, fabricantes industriales, constructores de vivienda o incluso concesionarios de automóviles. Dana Matoli, Doug Cameron, son parte de los periodistas involucrados en la información de esta mañana que le estoy entregando de la nueva adquisición que está trabajando la Berkshire Hathaway, que bueno, pues dicen que tiene muy buen olfato, ¿no? Y entonces este tipo de apuestas podrían estar señalando inclusive un cambio, una tendencia en el futuro, no muy lejano, allá en los Estados Unidos, de inversión a la hora de estar buscando activos en este mercado, en este momento tan complicado donde se tiene pues una Reserva Federal a punto de tomar una decisión importante como la que es la de iniciar ya formalmente el regreso a la normalidad subiendo las tasas de interés. Así que bueno, pues por eso le hago el comentario sobre esta adquisición de la Berkshire Hathaway.
Y le decía yo, mayormente este lunes la información se basó en lo que estaba pasando en China, que fue, digamos, en el escenario macroeconómico, la única entidad que mayormente estaba presentando información en esta mañana. Y después de este corte comercial regreso con esta información y el Commitment of Traders, que nos decía esta fotografía tomada el martes pasado y publicada el viernes después del cierre del mercado. Regresamos con esto y más aquí en Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 54 minutos, 9 con 54 horas de Nueva York. Y le decía yo, la inflación de China se aceleró en julio, principalmente debido al reciente incremento de los precios del cerdo, algo que ya veníamos platicando desde la semana pasada. Esto de acuerdo con los datos oficiales publicados este domingo. El índice de precios al consumidor aumentó 1.6% en julio respecto al año anterior, por encima del 1.4% de junio, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas. El incremento en la tasa de inflación estuvo en línea con la subida del 1.6% que estaban esperando los economistas. En la tasa mensual, el índice de precios al consumidor aumentó 0.3% en julio respecto a junio. Por otra parte, el índice de precios al productor bajó un 5.4% en el comparativo interanual de julio, en términos interanuales, frente a la caída del 4.8% registrada en junio. El descenso ha sido superior a lo calculado por los analistas, que esperaban un descenso del 5%. En las tasas mensuales retrocedió 0.7% en julio respecto a junio, cuando ya también habría caído un 0.4% con respecto a el mes anterior. Y también, bueno, pues la preocupación llegó por la economía de China, que comenzó el segundo semestre con debilidad, ya que los datos de comercio y precios de fábrica de julio han sido decepcionantes debido a la presión de la escasa demanda tanto en el país como en el extranjero. Las exportaciones bajaron en julio 8.3% en el comparativo interanual, luego de haber subido un 2.8% en junio, decían los datos publicados este sábado por las aduanas de China. Las importaciones se redujeron por noveno mes consecutivo con un descenso del 8.1% luego de haber caído un 6.1% en junio. Y el domingo el gobierno de China anunció que los precios de fábrica aumentaron en julio, las caídas que duran ya más de 3 años, y que el índice de precios de producción registró su mayor descenso interanual en casi 6 años, aunque hubo algunos puntos positivos también en el panorama comercial debido a que el volumen de las importaciones de algunas materias primas básicas se vio con un aumento. Las cifras en general fueron peores de lo esperado y mostraron que habrá problemas en la ya afectada cifra de exportaciones. Podríamos ver una presión relativamente bajista para las exportaciones en el tercer trimestre, señalaba la Oficina de Aduanas en su comunicado que acompañaba a los datos comerciales. El sector exportador de China ha sido un importante contribuyente del crecimiento en los últimos años, pero ya está perdiendo esta característica y esto está generando un cada vez más lento crecimiento económico, peligrosamente lento crecimiento económico. Acuérdese usted que China es una economía que todavía está en ese proceso de transitar de economía rural a economía de ciudad y para evitar cifras pesadas de desempleo que pudieran afectar inclusive el status quo allá en China, pues tienen que mantener un crecimiento, calculan, de por lo menos el 7% y están rayando en esos niveles. El segundo trimestre tuvo un crecimiento del 7% anualizado, mejor a lo esperado, pero bastante por debajo de los niveles de años anteriores.
el gobierno de China espera lograr un crecimiento por lo menos del 7% para todo este año, y aún así sería, si lo logra, la peor cifra en más de 2 décadas de crecimiento chino, debido a la confluencia de un exceso de capacidad en las industrias tradicionales, un sector inmobiliario que tendría que desacelerarse porque ahí traía peligros de una burbuja y han actuado en ese sentido, y la poca ayuda de las exportaciones. También sobre esto pesa el tema del endeudamiento masivo que tomaron las distintas provincias, digamos, en el interior de China, donde cada uno de estos gobiernos que no estaba capacitado para emitir deuda, le dieron con maniobras legales la vuelta a esa restricción y están endeudados hasta el tope. Entonces, una caída en la recaudación de impuestos precisamente por esta desaceleración también podría pesar enormemente en el sector bancario de China. No hay un cambio rápido a la vista, señalaba Liu Jianxin en la lista de la China Merchant Securities. La experta agregó que las exportaciones podrían verse afectadas por la floja demanda y por la comparación con los totales relativamente sólidos del periodo equivalente del año anterior en los próximos meses. Los problemas de los exportadores chinos aumentan por la relativa fortaleza de la moneda china, que se ha mantenido estable frente al dólar, lo cual ha llevado al yuan a apreciarse más de un 10% frente al euro, por ejemplo. La fortaleza del yuan frente al euro ha sido un lastre para el crecimiento estable de las exportaciones en el mercado europeo, opinaba Chen Ye, director general de la Weida International Show Trade Company, con sede en la localidad oriental de Wenzhou, centro de la industria ligera como la fabricación de prendas de vestir y calzado. Las exportaciones a la Unión Europea han bajado, señalaba él, 12% interanual en julio, mientras que las exportaciones a Japón, por ejemplo, también cayeron un 13%. La combinación de flojas exportaciones e importaciones aún más débiles ha dejado a China con un superávit comercial de todos modos de 43,000 millones en julio frente a los 47,000 millones de junio. Y bueno, pues así las cosas en esta mañana del día de hoy. Y siguiendo con más información, los precios del petróleo han marcado este lunes un mínimo de casi 5 meses por la creciente incertidumbre respecto al exceso de oferta y a la debilidad de la demanda. Sobre este tema también hablaba Alan Greenspan diciendo de la caída de todos los commodities. Habría que separar la caída del crudo porque esa está generada mayormente por un factor que no se ve en los demás commodities, y es precisamente la nueva producción del fracking oil allá en lo que es Estados Unidos, que ha venido a inundar, digamos, el mercado de oferta en un momento coyuntural, ¿no? Entonces, la caída del crudo se explica más por ese sentido que por otras cosas, como la caída en los commodities como el cobre y algunas otras materias básicas que tendrían alguna otra explicación, señalaba Alan Greenspan. Regresando al tema del petróleo, la demanda de petróleo ya ronda los máximos estacionales y bajará a partir del segundo semestre del año, mientras que el exceso de oferta podría prolongarse hasta el segundo semestre del ejercicio y el próximo año, debido a los elevados niveles de producción en países miembros de la OPEP, que están peleando su mercado con los productores, entre otros, por ejemplo, los americanos. Indicaba Morgan Stanley en un informe: de cara al 2016, las sanciones a Irán también podrían retirarse, lo que añadiría entre 500,000 y 700,000 barriles diarios, lo que todavía complicaría un poco más este escenario y la perspectiva, ¿no?, de una continuidad bajista para el crudo. En general, digo, habrá algunos retrocesos alcistas, pero en general sigue estando ahí. Sin embargo, los precios ya están, algunos opinan, cerca de un suelo. Además, la perspectiva de precios del petróleo se está debilitando por la incertidumbre en torno al menor crecimiento económico de China, que provocaría una caída en la demanda industrial de crudo en este país. Y aunque el gobierno de China ha estado aprovechando los bajos precios para incrementar sus reservas de petróleo, pues llegará un momento donde podría estarse saturando, decía la Moody's Investor Service. El Estado de China tendrá cuidado de no comprar demasiado muy rápidamente, porque eso podría provocar una subida de los precios en el mercado, añadía. En lo que va del año, las importaciones de crudo de China se han incrementado un 10.4% a 194 millones de toneladas. Y pasando a otro tema, fíjese usted que en el tema del Commitment of Traders, bueno, pues las exposiciones alcistas del dólar continúan, conforme pues también están bajo fuego algunas divisas de commodities, monedas como el peso mexicano, el dólar australiano y el dólar canadiense siguen todas bajo presión.
y bueno, pues también el escenario de largo plazo de una debilidad para el euro sigue firme en el marco de esta fotografía del Commitment of Traders tomada por las órdenes que se registran el martes al cierre del mercado y se publican el viernes al cierre. Los gestores de los fondos de inversión están manteniendo sus apuestas alcistas en el dólar frente a prácticamente todas los futuros de divisas, comprando por ejemplo mayormente dólar contra monedas como el canadiense, el australiano y el peso mexicano. Hace apenas 2 meses, antes del último colapso en los precios de los commodities y la caída subsecuente de las economías emergentes, la mayoría de las apuestas en largo del dólar estaban alrededor de unos 36.400 millones, y de ese monto 64% era en contra del euro. Ahora se está diversificando, regresando a estos niveles de apuesta a favor del dólar, pero más bien con una reducción de las apuestas en el euro en corto a favor del dólar a un 41%, es decir, ha habido algo así como un 23% que se ha transferido a estas otras divisas que le estoy comentando. Por ponerle un ejemplo, tenemos, le decía yo, pues las presiones que hemos visto recientemente en el peso mexicano y que aquí le hemos estado retratando día a día al arranque de este programa de Punto 9. Y continuando con más información, fíjese usted que pues ya se me acabó la información del día de hoy. Pues qué bueno, porque ya son las 10 de la mañana con 4 minutos. Continuando con más información, ya nos vemos. Pásela bonito, yo voy a buscarme por ahí mi piña colada, siguiendo con el chiste que están haciendo en esta mañana. Y el último en salir, que apague la luz, pásela bonito. Nos vemos aquí el día de mañana en este espacio de Punto 9, justamente al abrir la bolsa de Nueva York. Estamos todavía, esta es la segunda de 3 semanas que vamos a estar transmitiendo prácticamente solamente a Punto 9. Prometo que en esta semana sacamos otro capítulo del curso de MQL4, pero más allá de eso, la verdad es que pocas cápsulas nuevas estaríamos revisando o viendo en estas próximas 2 semanas. Regresamos a los horarios normales, a la programación en vivo desde el arranque de la sesión europea en un par de semanas más. Por lo pronto, hasta aquí lo dejo el día de hoy. Gracias. Chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó